En esa clase desarrollaremos el tema de pH, pero previo a ello, estudiaremos los conceptos básicos respecto a ácidos y a bases. El término ácido proviene de la palabra en latín acidos, que significa agrio, y debido a ello, la característica principal de esas sustancias ácidas es su sabor agrio, pero además si hacemos reaccionar una sustancia ácida con el papel de tornasol, este papel virará al color rojo, mientras que si reaccionamos sustancias ácidas con metales van a liberar iones hidróneo o hidrógeno. Cuando tocamos, cuando palpamos una sustancia ácida, tendremos una sensación acuosa al tacto. Por otro lado, las sustancias bases o también llamadas álcalis derivan del término griego alquili o ceniza. Su característica principal es que tienen un sabor amargo y cuando hacemos reaccionar las bases o álcalis con el papel de tornasol de color rojo, ese papel va a virar al azul. Mientras que si reaccionamos sustancias alcalinas o bases con metales, van a formar hidróxidos. Y si palpamos, si tocamos con nuestros dedos una sustancia alcalina, como por ejemplo la lejía, se habrán dado cuenta que tenemos una sensación jabonosa o resbalosa. Esas son características de los álcalis. Pero para tener una definición más exacta de lo que son ácidos y bases, recordemos lo que estos dos señores, Lowry, de nacionalidad inglesa, y Bronce, de nacionalidad danesa, propusieron hace casi 100 años, en 1923, en trabajos independientes. Cada uno realizaba una investigación, pero de manera casi simultánea llegan a la siguiente conclusión, que un ácido es aquella sustancia capaz de ceder iones hidróneo, o sea, protones, mientras que una base es aquella sustancia capaz de aceptar esos protones, estos iones hidróneos, que son cedidos por las sustancias ácidas. Esta definición, esta conclusión que ellos plantean, tiene una aplicación bioquímica que es lo que nos interesa para lo que estamos desarrollando. Y como podemos apreciar, estas sustancias tienen, llamémosle así, un comportamiento asimétrico. Es decir, para que en un medio exista una sustancia ácida capaz de ceder los iones hidróneos, es necesario que en ese mismo medio exista otra sustancia, llamémosle base, capaz de aceptar estos iones hidróneos. En otras palabras, una sustancia puede actuar como ácido solo si existe en el medio otra sustancia que pueda actuar como base y viceversa. Entonces, según lo que acabamos de revisar, el agua tiene propiedades tanto de ácido como de base, ya que es capaz de ceder protones y aceptar protones. Veamos un primer ejemplo. Si el agua actúa frente a una sustancia ácida, como el ácido clorhídrico, el agua va a actuar como una base. Tenemos aquí la reacción. El ácido clorhídrico reacciona frente al agua. En esa reacción, el agua está aceptando los protones, el ion hidróneo que proviene del ácido clorhídrico. Y tenemos acá el ion hidróneo. Por lo tanto, si el agua acepta protones, va a actuar como una base. Veamos ese segundo caso. Ahora el agua va a enfrentarse a una sustancia alcalina o básica, como el caso del amoníaco. Si es así, el agua va a actuar como una sustancia ácida. Veamos la reacción. El amoníaco y el agua. En ese caso, fíjense que el amoníaco NH3 está aceptando los protones o iones hidróneos que son cedidos por el agua y tendremos NH4. Y el agua, al perder un protón, ahora se convierte en ion hidróxido. Por lo tanto, como está cediendo protones, el agua actúa como un ácido. ¿Y qué sucede en un tercer caso? Cuando una molécula de agua es enfrentada a otra molécula de agua. En esa situación, el agua va a actuar de ambas formas, es decir, se va a comportar como ácido y se va a comportar como una base. Veamos la reacción. Dos moléculas de agua, una de ellas va a ceder protones y la otra de ellas va a aceptar los protones. Es decir, cuando cede protones se comporta como ácido y cuando acepta los protones se comporta como una base. Las tres reacciones anteriores representan la forma correcta del comportamiento de los ácidos y de las bases en el agua, pero en la biología y en la bioquímica se permite no incluir las moléculas de agua en estas reacciones para ver mejor el comportamiento de los ácidos y de las bases. Entonces las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Para la primera, en el caso de los ácidos como vemos,
ceden protones. En el segundo caso, las bases o sustancias alcalinas van a aceptar estos protones cedidos por las sustancias ácidas. Y finalmente, en el tercer caso, una molécula de agua se desioniza, es decir, se separa, pero débilmente en sus componentes, el ion hidronio y el ion oxidrilo, los cuales pueden volver a juntarse para fabricar más moléculas de agua. Como vemos en el caso del agua, esta molécula puede actuar tanto como una sustancia ácida o como una sustancia básica, cediendo o aceptando protones. Y una sustancia con estas características es denominada sustancia anfótera. Por lo tanto, el agua es un anfótero, ya que actúa tanto como ácido o como una base. Y debido a esto, el agua reacciona consigo misma formando iones hidronio y formando iones hidroxilo. Y a esta reacción la conocemos como la autodisociación del agua. Y en el instante en que se produce un equilibrio entre las especies participantes de esta reacción, es decir, la molécula de agua, el ion hidronio y el ion oxidrilo, nosotros podemos determinar una constante denominada Kw o constante de disociación del agua. Esa constante es igual al producto de la concentración de los iones hidronios por la concentración de los iones oxidrilo. Y según los cálculos es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y la constante de disociación del agua siempre debe cumplirse. Es decir, si aumenta la concentración de los iones hidronios, es decir, de los protones, debe ocurrir una disminución de los iones hidroxilos OH en la disolución y viceversa. Y para que eso suceda, deben presentarse tres situaciones. La primera de ellas, si la cantidad de protones supera a la cantidad de iones hidroxilo en disolución, será una solución ácida. Es decir, la concentración de iones hidronio es mayor a la concentración de iones hidroxilo. Una segunda situación se dará si la cantidad de protones es igual a la cantidad de iones hidroxilo en disolución. En ese caso, estaremos en presencia de una solución neutra, porque ambas concentraciones son iguales. Mientras que la tercera situación se dará siempre y cuando la cantidad de protones sea menor a la cantidad de iones hidroxilo en la solución. Por lo tanto, estaremos en presencia de una solución básica. La concentración de hidroxilos es mayor que la concentración de los protones o de los iones hidronio. Como vemos, la acidez o la alcalinidad de una sustancia va a estar dada por la concentración de los iones hidronio, pero en la mayor parte de sustancias, de manera natural, esa concentración es muy baja. Y expresar esos valores en forma de decimales o exponencialmente es muy complicado y ocasiona muchos errores. Pero en 1909 ese señor Sørensen, de nacionalidad danesa, propuso una nueva manera de expresar la concentración de los iones hidronios. Sørensen sugirió que en lugar de utilizar números decimales o de manera exponencial, se empleara una transformación logarítmica de la concentración de protones, a la que denominó pH, y que definió como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de los protones. Como resultado de esa transformación, los números fraccionarios se convierten en números con enteros positivos. Y como es una relación inversa, es decir, la concentración de iones hidronio y el pH, mientras mayor es la concentración de iones hidronio, el valor del pH va a ser menor. En la actualidad, la determinación del pH es la manera más eficaz y más común de medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Habíamos indicado que la constante de disociación del agua es el producto de las concentraciones del ion hidronio y del ion hidroxilo, y a su vez esto tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Desarrollemos esta ecuación y apliquemos lo que nos sugiere Sørensen. En el agua pura, por cada ion hidronio va a haber un equivalente de un ion hidroxilo. Por lo tanto, estas dos concentraciones van a ser iguales. Entonces reemplazamos acá. Ahora tenemos la concentración de iones hidronio al cuadrado, igual a 1 por 10 a la 14. Apliquemos nuestras matemáticas. La concentración del ion hidronio será la raíz cuadrada de este valor. ¿Y a cuánto equivale ese valor? A 1 por 10 a la menos 7. Si aplicamos lo que dice Sørensen, el pH es el logaritmo negativo de esa concentración, tendremos que el pH del agua pura será igual a
7. De esta manera podemos afirmar que el pH del agua a 25 grados centígrados es 7. Si tomamos como referencia no ya la concentración de los iones hidróneo, sino de los iones hidroxilo, en lugar de calcular el pH estaríamos calculando el pOH y también va a tener un valor de 7. Acuérdense que las concentraciones de los iones hidróneo y los iones hidroxilo son equivalentes en el caso del agua pura. A su vez, con estos dos resultados nosotros podemos desarrollar una relación entre la concentración de los iones hidróneo y la de los iones hidroxilos en una tabla como vemos a continuación. En esa tabla, un poco amplia, pero necesitamos explicar esto en su totalidad, se observa que el pH varía en forma inversa a la concentración de protones, es decir, a mayor concentración de protones, vamos de abajo hacia arriba, a mayor concentración de protones, la acidez también aumenta, pero el valor de pH disminuye. Recordemos que a menor valor, mayor acidez. A menor valor de pH, mayor acidez. 6 es más alto que 2, es cierto, pero el valor de 2 es más ácido que el valor de 6. Y algo más que podemos apreciar en esta tabla es que el valor del pH es logarítmico, es decir, un cambio en una unidad de valor de pH equivale a 10 veces la concentración de protones. Finalmente, los valores de pH y pOH son complementarios, es decir, en soluciones acuosas, los valores de pH y pOH deben de sumar 14. Al lado derecho, en esa columna, tenemos algunas sustancias muy conocidas que corresponden a los valores de pH. La determinación del pH es importantísima en los sistemas biológicos, ya que cambios mínimos de décimas de valores de pH pueden ser fundamentales para el mal funcionamiento de nuestro organismo. En las siguientes clases estaremos revisando esos conceptos.